Amigos y hermanos, es un gusto saludarles una vez más. Soy Choveto Salguero, director del Ministerio Digital Verdad Adventista, y estoy muy feliz de darles una vez más la bienvenida a esta programación especial de la serie titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. Hemos aprendido y disfrutado de grandes temas como 7 razones para confiar en la Biblia, un planeta en crisis, conflicto cósmico, y ahora el momento es para desarrollar el tema 2 grandes reuniones con nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Como siempre, tengo también el gusto de saludar a las audiencias de los medios unidos a Verdad Adventista. Precisamente quiero saludar a nuestros amigos y hermanos de Absas Channel, Radio Voces del Alba y DIMAC. También otros ministerios como Vendrá Advent Ministry, Ministerio Hogar y Familia Santa Ana Central 2 y Vida Adventista. A todos ellos, muchísimas gracias por el grande apoyo que nos han brindado en esta serie y que lo siguen haciendo. Y a ustedes, amigos que nos ven, les pido de favor que compartan este tema al menos con 5 personas conocidas. No tienen idea cómo Dios multiplicará en bendición ese mensaje que ustedes están compartiendo. Por favor, háganlo, compártanlo y verán que están compartiendo el amor de Dios y su santa palabra. Hoy vamos a presentarles este tema tan importante que lleva por nombre 2 grandes reuniones. Les invito a que por favor inclinen el rostro para orar. Señor nuestro Dios, que tú morades en los cielos, ahora que vamos a escuchar tu santa palabra, te rogamos por el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, encomendándote también al predicador para que lo unjas con tu poder y que tú hables a través de él. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es un gusto saludarlos de nuevo y saber que podemos continuar con nuestros estudios que estamos teniendo en esta serie. El tema que consideraremos hoy es como una continuación del hilo que traemos desde los temas anteriores y se llama 2 grandes reuniones. 2 grandes reuniones en las que habrá de participar todo ser humano que se encuentre con vida en el fin de la historia, en el desenlace final de la historia. Para conocer más, vamos pues a estudiar a continuación, sin antes tomar el tiempo para suplicar que Dios nos ilumine y que Dios abra nuestro entendimiento para poder discernir estas cosas. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la revelación que nos has dejado en tu palabra y muchas gracias porque podemos contar con la iluminación del Espíritu Santo para que tu palabra pueda mostrarnos el desenlace final de la historia y que cada uno pueda tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y los versos 1 y 2 leemos: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo, también en el capítulo 4 y en el verso 17, leemos: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, tanto la predicación de Juan Bautista como la predicación de Juan eran similares en el sentido de que ambos anunciaban que el reino de los cielos había venido. Y solamente en el Nuevo Testamento hay alrededor de unas 70 menciones del reino de los cielos. Es decir,
que el tema del reino de los cielos es un tema clave en el Nuevo Testamento. Entonces, el reino de los cielos no es otro que el reino de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? La palabra traducida, la palabra griega que ha sido traducida como reino, es basileia, que significa regla, o sea, reglamento, norma y también gobierno. Es decir, que Dios en persona, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Rey o gobernador del universo, había venido para juntar a todos sus súbditos, llamándolos al arrepentimiento. Es decir, a que abandonasen las normas que habían regido sus vidas hasta ahora para que adquirieran las normas que Él habría mostrado y que habría también de ejemplificar en su vida, ¿no? Es decir, venía para invitar a los seres humanos a someterse a su gobierno, a su reinado, a sus leyes, a sus normas, a sus conceptos, a su paradigma, a su esquema mental. A eso venía. Entonces, ahora, en Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 19, Juan escribió: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto explica por qué el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado está precedido por arrepentidos. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta aquí una realidad que es una realidad a veces ignorada o una realidad difícil de aceptar para algunos, pero es una realidad fácilmente comprobable, ¿verdad? Dice: el mundo entero está bajo el maligno. Arrepentidos significaba: salgan de estar bajo ese dominio y vengan y cobíjense bajo mi dominio. Ese es arrepentimiento. O sea, que el que no se arrepiente, entonces sigue estando bajo el dominio del maligno. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es que el mundo entero ha llegado a estar bajo el maligno? ¿Cómo es que ha ocurrido eso? Apocalipsis en el capítulo 12 y el verso 9 nos explica: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y ponga atención, porque aquí va la explicación. Dice: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el mundo ha llegado a estar bajo el maligno porque el maligno engaña, lo ha engañado. Aquí dice: el cual engaña al mundo entero. Entonces, el mundo entero está sujeto a la autoridad del maligno porque es víctima del engaño. Entonces, el llamado al arrepentimiento es el llamado a ser liberados del engaño. Y como resultado de ser liberados del engaño, entonces también ser librados del dominio del maligno. Ahora, ¿y cómo es que somos librados del engaño? Es sencillo. Somos librados del engaño cuando nosotros conocemos la verdad y la aceptamos. Porque la verdad es como la luz. Cuando la verdad brilla, aparece, las tinieblas del engaño desaparecen. O sea, no pueden convivir ambas juntas. Entonces, es así. Es así como la
el engaño habrá de desaparecer y cómo habremos de ser librados del engaño y por lo tanto del dominio del enemigo. Es la aceptación de la verdad. Y entonces tenemos acá en la tierra una prolongación de esa batalla que se describe en Apocalipsis 12. Una batalla que inició en el cielo. Y es muy interesante porque la encontramos simbolizada de diferentes maneras en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 5 y el verso 5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces note cómo le llama a Jesucristo. Le llama el león de la tribu de Judá. Pero es curioso, porque en la primera de Pedro, el capítulo 5 y el verso 8, leemos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, note, tenemos aquí enfrentados dos leones: el león de la tribu de Judá y el león rugiente, que sabe que tiene poco tiempo y que por eso anda buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, el conflicto, ¿no? El enfrentamiento, la guerra, aquí está simbolizada por, digamos, donde cada uno de los contendientes es simbolizado por un león. Pero ese no es el único símbolo que presenta la Biblia. Otra figura o símbolo que utiliza para representar a los contendientes que batallan por el dominio de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida, es también el simbolismo de las mujeres. Es decir, la guerra entre dos mujeres. Y leo en el capítulo 12 de Apocalipsis y el verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, en el simbolismo profético de la Biblia, una mujer representa una organización religiosa, una iglesia. Entonces aquí nos está presentando una, ¿no? ¿Cómo es esta? Está vestida de sol y dice que tiene una corona de 2 estrellas. Pero también nos presenta otra, ¿no? La que batalla en contra de esta. Esa la encontramos en Apocalipsis 17, en los versos 1 y 2, en donde podemos leer así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora note el contraste. La primera mujer está vestida de sol, tiene la luna debajo de sus pies y tiene una corona de 2 estrellas. En cambio, a esta mujer, ¿cómo se le llama? A esta mujer se le llama la gran ramera, y dice: la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, noten, tenemos primero una mujer honesta, una mujer decente, una mujer pura, en un lado. Y en el otro lado tenemos una mujer que es identificada como una ramera. Es decir, se ha prostituido al abandonar a su marido para ir y tener relaciones ilícitas con los que aquí llama los reyes de la tierra. Y además de eso, dice que no solo fornica con los reyes de la tierra, es decir, se une de manera ilícita con los reyes de la tierra, sino que además de eso, dice que engaña a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. En otras palabras, esta mujer
es la que le sirve al enemigo para hacer el trabajo sucio de engañar a la humanidad, para que la humanidad permanezca bajo el dominio del enemigo. Entonces, la disputa entre estas dos mujeres es, pues, por quién se adueña de su mente. Porque el que sea dueño de su mente tendrá el dominio sobre usted. Será dueño al final de su vida. Ahora, miremos un poco, porque cualquiera podría preguntar, pero ¿y de dónde sacan que una mujer representa a una iglesia? Esto ha sido revelado en el libro, en varios lugares en la Sagrada Escritura, pero voy a mencionar el libro de Efesios, el capítulo 5. En Efesios, el capítulo 5, dice así la Biblia. Dice, estoy en el capítulo 5 y el verso 23. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer. Note, aquí habla del marido y de la mujer. Así dice como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En otras palabras, aquí tenemos un paralelismo, en donde dice el marido y la mujer. Y luego, cuando repite la misma idea, sustituye el marido por Cristo y a la mujer por la iglesia. Entonces, y bueno, hay varios otros pasajes más, pero no vamos a quedar con este, ¿verdad? Y por eso es que cuando seguimos leyendo en Efesios, dice que el Señor vino y quería presentarse a sí mismo a la iglesia como una virgen pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, una pelea entre dos leones, una pelea entre dos mujeres, por quién se adueña de su mente, por quién tiene el dominio de su vida. Pero también, ahora, no quiero dejar fuera volando esta parte del símbolo, ¿no? La mujer que es contraria a la ramera, dice que tiene 2 estrellas alrededor de su cabeza y que la cabeza es Jesucristo. Entonces, alrededor de Jesús, ¿quiénes? ¿Hubo algún 12 alrededor de Jesús? Sí, totalmente, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Y esos son los que estuvieron alrededor de Jesús. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y esta corona de 2 estrellas es esa, ¿cómo se llama? Ese círculo de los 12 que siempre estuvieron con él. Entonces, esta primera mujer representa a la iglesia cristiana, legítima esposa del Cordero. Ahora, la otra es una ramera, o sea que es una iglesia infiel. Abandonó al esposo, es decir, abandonó a Jesucristo. Y se une o fornica, ¿con quiénes? Dice con los reyes de la tierra, pero ¿quiénes son los reyes de la tierra? Son los gobiernos terrenales. Como no tiene el poder de Dios que le respalde, porque ha traicionado a Dios, dejó a su legítimo esposo, Jesucristo, lo abandonó. Y entonces, en cambio, ha buscado conseguir unirse con los gobernantes del mundo. Es decir, como el poder de Dios no le asiste, como el poder de la palabra de Dios no le asiste, entonces ha buscado el poder político. Además, dice que esta mujer, que es identificada como una ramera que ha traicionado a su esposo y se ha metido con los gobiernos buscando su apoyo político,
Entonces, además de eso, dice que ha embriagado a los moradores de la tierra, o sea, al mundo entero. Y precisamente por causa de esa embriaguez es que el mundo ha llegado a quedar bajo el dominio del enemigo. Ahora, la figura de embriagar dice que los ha embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué representa el vino? En Apocalipsis el vino representa la doctrina. O sea que esta organización religiosa ha hecho la obra para mantener a los habitantes de la tierra bajo el dominio del enemigo, emborrachándola con doctrinas de error. El borracho, el ebrio, el que se ha embriagado, claro, su mente ha sido ¿qué? Su mente ha sido nublada y no funciona bien, y por eso es que pierden el equilibrio y en fin, pierden las facultades que son normales, diría yo, al punto que cuando avanza demasiado la embriaguez, no solo pierden el equilibrio, sino que pierden la conciencia misma. Entonces, claro, esto es lo que ha pasado cuando se absorbe, cuando se consumen las doctrinas del error que enseña esta organización religiosa, representada como una ramera que abandonó a su marido legítimo para buscar a convivir con los gobiernos terrenales, ¿no? Entonces, veamos, recapitulemos un poquito. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos que Jesús y Juan Bautista iniciaron su predicación anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y dijimos que eso es el equivalente al gobierno de Dios, con sus leyes, con sus normas, con sus principios, con sus valores. Pero la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el dominio del enemigo y que ha logrado esto por causa del engaño. Y que hay dos leones que se enfrentan, igual que hay dos mujeres que se enfrentan y que batallan ¿para qué? Para que la humanidad esté bajo su dominio. Y que la ramera que hace el trabajo para mantener al mundo entero bajo el dominio del adversario, lo ha logrado con el engaño, haciendo beber a las naciones del vino del furor de su infidelidad, es decir, del error. Y el error desaparece cuando la verdad es conocida y aceptada. Y si usted está pensando, pero ¿y cómo sé que una doctrina es doctrina de error? ¿Y cómo sé que una doctrina es correcta? Y esa es una pregunta legítima. Y no solo es una pregunta legítima, es una pregunta muy importante, importantísima. Y claro, siempre debemos ir a la fuente infalible para las respuestas a estas preguntas tan importantes: la Biblia. Y cuando venimos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 y el verso 17, entonces aquí tenemos la respuesta autoritativa de parte en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 17 y verso 17: oiga, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, claro, primero es un texto maravilloso, porque primero nos dice que la verdad santifica. La verdad santifica. Cuando la verdad es creída y es aceptada, entonces santifica, es decir, libera a la persona del dominio del enemigo, del dominio del error. La saca de las tinieblas y lo trae a la luz. Y entonces dijo claramente: tu palabra es la verdad, es decir, la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. De acuerdo con esta declaración de Jesucristo, cualquier enseñanza, doctrina o ideología que no concuerda con la palabra de Dios, la Santa Biblia, es una doctrina de error. Aunque parezca muy agradable, muy bonita, si no concuerda con la Biblia, la revelación divina, la palabra de Dios, es una doctrina de error. Entonces, claro, esto implica que nosotros tenemos que comenzar a mirar estas ideas que hay en nuestra mente y que al final determinan nuestras decisiones y moldean nuestra conducta, nuestro carácter. Todas estas ideas armonizan con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, o chocan con ella. Este es un ejercicio sumamente necesario e indispensable. Pero además del simbolismo de los dos leones que se enfrentan o de las dos mujeres que se enfrentan, también tenemos otro simbolismo. Y es el simbolismo de dos ciudades. La ciudad que se encarga en propagar el error y en dar el vino de estas doctrinas de fornicación al mundo entero, que la Biblia la identifica con Babilonia. Y por el otro lado tenemos una ciudad cuya misión es totalmente la opuesta, es decir, procurar que llegue a todas las naciones la luz de la verdad. Y esta es identificada como la Santación, o también Jerusalén. Entonces tenemos dos ciudades enfrentadas, Babilonia y Jerusalén. Obviamente estos son símbolos, no son ciudades literales, sino que lo que representan son ¿qué? Lo que representan son a estas iglesias, a estos grupos que son o seguidores de Jesucristo, los de Sión, los de Jerusalén, o seguidores del enemigo que han sido emborrachados por la gran ramera, entonces representados por Babilonia. Entonces, estas dos ciudades son movimientos espirituales que están operando para traer a toda la humanidad reunida bajo su influencia. Y claro, Babilonia está procurando reunir a toda la humanidad, y por eso es que Babilonia ha marginado a Jesucristo, porque mientras Babilonia exaltase a Jesucristo, no podría reunir a toda la humanidad, porque el Islam, los pertenecientes al Islam no se unirían, los budistas no se unirían, los ateos no se unirían. Entonces, y las diferentes otras religiones, animistas y lo que sea, no se unirían. Solo es posible la unión cuando se rechaza a Jesucristo. Y entonces, y se dice que, bueno, que todas las religiones son iguales y que todas van a dar al mismo camino, que son ríos que desembocan en el mismo océano y todo ese tipo de figuras que son absolutamente antibíblicas. Entonces, claro, ese es el movimiento representado por Babilonia. Es un movimiento ecuménico mundial, en donde hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Ahí no importa la doctrina, porque como la palabra de Dios se ha rechazado, entonces la palabra de Dios no interesa. La doctrina no importa. Y entonces lo que se dice es que unámonos todos en un mismo sentir, en un mismo amor. ¿Y amor por quién? ¿Y por qué? Por el error. Tendrá que ser. Entonces, en cambio, en Jerusalén, la Jerusalén simbólica, lo que representa es un movimiento
que la Biblia identifica también como un remanente, es decir, los que quedan sin unirse. Pues remanente significa eso, ¿no? Los que quedan sin unirse, en donde se están juntando todos los santos, es decir, todos aquellos que, como dijo Jesús en Juan 17:17, están siendo santificados por la verdad, porque han aceptado la verdad. La han conocido, la han aceptado y se han sometido a su dominio. Entonces, estos son los que están juntándose en esta Jerusalén simbólica. Y es interesante porque el Señor Jesucristo la describió así en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 12. Oiga, esta es una referencia a ese movimiento, a ese grupo, para que usted lo pueda identificar. Jesús dio las características y dijo así: aquí está la paciencia de los santos, es decir, los que están siendo santificados por la verdad. Aquí está la paciencia de los santos. Y entonces dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, aquellos que han aceptado someterse al gobierno de Dios, al reino de Dios, a su ley, a sus principios, a sus valores. Los que guardan, dijo, los mandamientos de Dios. Entonces usted puede mire a su alrededor y pregúntese, ¿este grupo, esta organización religiosa, guarda los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Los 10, ¿verdad? Y si no conoce los mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Usted los puede encontrar en Éxodo, en el capítulo 20, y también los puede encontrar en Deuteronomio, el capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, ese es el filtro, eso es el colador, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, nosotros somos Jerusalén, nosotros somos la santación. Eso lo puede decir cualquiera. Pero, por eso necesitamos conocer qué es lo que verdaderamente identifica a aquellos que están siendo santificados. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y además dice, y la fe de Jesús. Y note que aquí no dice y la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Es decir, la fe que Jesús tenía. O sea, las doctrinas que Jesús tenía, las enseñanzas que Jesús tenía, las creencias que Jesús tenía. Entonces, claro, si nosotros no creemos lo mismo que creía Jesús, no tenemos la fe de Jesús. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, entonces Jesús los guardó al pie de la letra, ¿no? Entonces, tampoco. Así es de que no es complicado identificarlo cuando nosotros abrimos los ojos y conocemos y miramos a nuestro alrededor. Y dice el verso 1 del capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Oiga, ahí es donde se reúnen, ¿no? El monte de Sión simbólico. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Claro, hay un grupo que se está reuniendo en Babilonia. Es el que está bajo el dominio del enemigo, porque dice que el mundo entero está bajo su dominio. Pero hay otro grupo que se está reuniendo, ¿a dónde? Aquí en el monte de Sión. Este que se está reuniendo aquí en el monte de Sión se reúne ¿con quién? Con el Cordero. Y dice que en su mente tienen escrito el nombre de el Cordero y el nombre de su padre, ¿verdad? Es decir, que ellos han aceptado el señorío de Jesucristo. No el señorío de las autoridades terrenales humanas. No el señorío de político de todas las naciones y convenios humanos. No es ese. El señorío de Jesucristo. El señorío del Cordero. Entonces, ahora, ¿cómo es que todos estos
que están en este proceso de santificación, se llaman los santos, en Apocalipsis 14:12, ¿cómo es que llegan ahí al monte de Sión? Para llegar al monte de Sión, ellos pusieron atención a los mensajes que envía Dios por medio de 3 ángeles, que también están descritos aquí en Apocalipsis 14. Es decir, Apocalipsis 14 nos muestra cómo es que este grupo que estará con el Cordero en el monte de Sión y que tiene su nombre escrito en su frente, cómo es que llegaron ahí. Y para ello leamos. Dice el verso 6 del capítulo 14 de Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel significa ¿qué? Ángel significa mensajero. Y claro, está cumpliendo con la misión asignada por Jesucristo allá en el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, los versos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Note que el ángel de Apocalipsis 14:6 dice que a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión que Jesús encomendó, ¿verdad? Dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mire qué lindo, ¿eh? Es fascinante toda la coherencia que existe en la palabra de Dios. Note, aquí dice que los discípulos, ¿qué habrían de hacer? Deberían de enseñar a los otros a que también sean discípulos, enseñándoles, dice que guarden. Eso es lo mismo que dice allá, los que guardan los mandamientos de Dios. Y dice que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es esto de lo que nos ha mandado? Estos, los mandamientos. Y ya aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, claro, el Evangelio eterno es la buena noticia de que, aunque podemos estar perdidos en nuestros propios delitos y pecados, hay perdón disponible. Hay salvación en Cristo Jesús, que puede transformar nuestras vidas y puede darnos el Espíritu Santo. Es la buena noticia de que tenemos un abogado en el cielo y que vendrá muy pronto para llevarnos con él. Esto es el Evangelio eterno, ¿no? Es la noticia de que probablemente nosotros hayamos estado sujetos, igual que el mundo entero, bajo el dominio del enemigo. La buena noticia es que eso no tiene por qué quedar así. Si nosotros escuchamos la voz de este ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. Y a mí me encanta que diga a todas las naciones, porque Dios no es racista. Dios no dice a esta nación sí y a las demás no. No, somos delante de Él, somos igual, nos ama a todos. Y por eso el Evangelio eterno debe ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que todos tengamos oportunidad de, al conocer estas buenas noticias, hacernos partícipe de ellas. Y luego en el verso 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces aquí hay varias cosas. Primero, temer a Dios y darle gloria. Claro, los santos han dejado de buscar la gloria para sí mismos. Si antes de aceptar a Jesucristo y de venir y acogerse al Evangelio eterno, antes todo giraba alrededor de su ego, de su propio yo, de su egoísmo. Eso ya no es más. Ahora lo han abandonado y ahora no viven para su propia gloria, no, que viven para la gloria de Dios, el honor de Dios, que son celosos del honor de Dios. Temed a Dios, dice, y por eso lo respetan.
Les tienen un santo temor, no de pánico, pero de respeto, ¿no? De respeto, es decir, de reverencia. Temed a Dios y dale gloria. Y es interesante, ¿por qué? Porque se nos anuncia aquí que la hora de su juicio ha llegado, es decir, nos recuerda que nosotros tenemos que dar cuentas. Es decir, que tenemos que somos responsables. Que nosotros no somos absolutos, sino que como seres creados, como criaturas a las que se les encomendó una tarea de mayordomía de todo, y eso incluye nuestro propio ser. Entonces, habremos de dar cuentas. Además de eso, además de anunciar que ese juicio ha llegado, también hay un llamado aquí a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, al Creador. Especialmente en un tiempo al que hemos llegado en donde el vino de Babilonia ha engañado a todas las naciones con ideologías y filosofías y teorías como por ejemplo el evolucionismo, ¿eh? Que son absolutamente falsas y contrarias a la revelación por parte de Dios en su palabra. Este ángel entonces nos dice, uno, que debemos ser obedientes y respetuosos de la autoridad de Dios. Dos, que no debemos deshonrarlo con nada de lo que hacemos, decimos o pensamos. Tres, que debemos adorarlo como creador. Y claro, ¿y cómo es que adoramos a Dios como creador? Lo adoramos mediante la observancia del séptimo día como día de reposo. Eso es lo que el Señor estableció en su santa ley. Usted puede mirar el cuarto mandamiento. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Porque en 6 días hizo Jehová la tierra y todo lo que hay en ellos. Entonces, claro, la razón para adorar a Dios es que Él es el que Él creó todo. Entonces, es mediante el reposo en el séptimo día que nosotros reconocemos ese hecho, reconocemos a Dios como el creador, el dueño, por tanto, del universo. Es así como adoramos al creador. Y luego en el verso 8, el capítulo 14, continúa y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino del engaño, las doctrinas del error, esas doctrinas que la han llevado a ¿qué? A que el mundo crea que la solución para los problemas de la humanidad es unirse con los gobiernos, unirse con todos aquellos que ni siquiera a Jesucristo les importa, en busca de una solución humana, que por supuesto, igual que la construcción de la Torre de Babel, está condenada a fracasar, porque es absolutamente contraria. No se puede tener esperanzas de éxito ni de victoria cuando batallamos en contra de Dios. Y por eso es que dice acá, ha caído Babilonia, ¿no? Ha caído la gran ciudad. Entonces usted tiene que estar claro. Tiene que entender que Babilonia ha caído, que Babilonia no es una opción. No es una opción válida, ¿para qué? Para resolver los problemas de la humanidad. Y eso lo incluye a usted. El problema de su vida eterna, el problema de todo lo que implica el planeta, ¿no? Entonces, no es, Babilonia ha caído. Babilonia ha engañado a todos. Y entonces, ha mezclado las doctrinas del error mediante la religión y la política. Y ha hecho creer a todo el mundo que esa es la solución.
y que es así como se van a solucionar las guerras, que es así como se va a solucionar la pobreza, que es así como se va a resolver la crisis del clima y se va a resolver todo lo demás. Y claro, tristemente, las multitudes caminan como habiendo sido hipnotizados, ¿no? Al haber bebido el vino del error propagado por Babilonia. Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Y me llama la atención porque aquí también, el primer ángel dice que también hablaba a gran voz, es decir, para que todas las naciones se enteran. Y aquí de nuevo tenemos esa declaración, ¿no? De que el ángel dice que le sigue a gran voz, es decir, Dios no quiere que nadie se quede sin oír. Todos deben conocer esta advertencia. Y algunos se preguntan, pero ¿por qué insisten tanto con esto? Porque no se callan y hay que si ellos quieren creer eso, que lo crean, pero que no nos digan nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo mandó, porque Dios lo ama, porque Dios quiere que usted conozca esto, para que usted haga decisiones inteligentes, decisiones informadas. Cuando uno no conoce la verdad, uno no tiene la información correcta, las decisiones que tomará son decisiones arriesgadas, ¿no? Entonces, esto es, por eso dice Dios que es a gran voz, para que todo el mundo se entere, para que nadie quede en la ignorancia y todos tengan oportunidad de, al conocer esto, aceptar la verdad y el dominio de sus vidas por el Espíritu Santo. Someterse al reino de los cielos. Entonces dice, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora note lo siguiente: los que se han emborrachado o se emborrachan con el vino del furor de su fornicación, es decir, con sus doctrinas del error, dice el ángel acá en su advertencia que beberán del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Y mire cómo dice que el vino de la ira de Dios ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, dice, con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, note, el vino de la ira de Dios. Si quiere conocer los detalles de lo que significa la ira de Dios, le invito para que usted lea en su momento, cuando tenga un momento disponible, lea el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Ahí está descrita la ira de Dios. Y entonces aquel ángel lo que está diciendo es: si ustedes se aferran a permanecer embriagados con la doctrina del error propagada por Babilonia, entonces si siguen consumiendo ese vino, entonces sepan que después van a tener que beber el vino de la ira de Dios. Y luego dice: y no tienen reposo. Es interesante, ¿verdad? Porque dice: no tienen el reposo establecido por Dios, que es la señal que identifica a su rebaño, según Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12, ¿no? Ahí dice: y les di mis sábados por señal, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Esa es la señal, es el reposo. Y dice que los de Babilonia no tienen el reposo correcto, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre, los que no tengan el reposo establecido por Dios. Dios estableció el reposo en el séptimo día como una señal que identifica
al remanente, es decir, aquellos que se niegan a unirse con Babilonia y que permanecen fieles al Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Entonces, claro, de esta manera es que ellos adoran al Creador, que es lo que decía el mensaje del primer ángel, ¿no? Allá en el verso 7, ¿no? De esta manera es que adoran al Creador. Y claro, y no les importa que los vean como desleales, que los critiquen, que los amenacen, etcétera, ¿no? Porque no se someten a las políticas establecidas por los hombres en contradicción contra Dios. Y no quiero aquí que me malentiendan. No estoy diciendo acá que no nos debemos someter a las políticas de los gobiernos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una política de un gobierno es contraria a la palabra de Dios, entonces no debemos someternos. Mientras no contradigan a la palabra de Dios, debemos ser ciudadanos obedientes. Ese es el punto. Entonces, claro, acá, precisamente el remanente, estos que se están reuniendo en esta gran reunión en el monte de Sión con el Cordero, ellos han decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Se han negado a adorar a la bestia. Adorar a la bestia quiere decir someterse, sujetarse, aceptar su autoridad y en rechazo a la autoridad divina, ¿no? Ahora, en el verso 12, entonces, leemos: aquí está la paciencia de los santos, los que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Los que guardan los mandamientos de Dios, no los mandamientos de los hombres. Y esto es importante, porque Babilonia está trabajando fuertemente, muy fuertemente, para generar estas cumbres en donde los gobiernos y las religiones buscan ponerse de acuerdo y establecer sus propias políticas y reglamentaciones para el gobierno de la humanidad, separado de Cristo, por supuesto, ¿no? Contrario a la palabra de Dios. Entonces, no, los santos guardan los mandamientos de Dios, no guardan los mandamientos de los hombres. Y tienen la fe de Jesús, es decir, siguen los pasos de Jesucristo, creen lo que Él creyó, practican lo que Él practicaba. Por eso es importante el estudio de los evangelios, porque ahí nosotros encontramos a Jesús. Y ahí vemos qué era lo que Él decía, lo que Él enseñaba, lo que Él hizo, todo. Ese es nuestro camino, esa es nuestra ruta. No es lo que los hombres establezcan. Es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Los santos son aquellos que son moldeados precisamente por la palabra de Dios. Como diría alguno, el equipo de campaña del Señor Jesucristo es estos tres ángeles. Pero el enemigo, el otro león, la otra mujer, la otra ciudad, también tienen su equipo de campaña. Y este equipo de campaña está descrito ahí en Apocalipsis, en el capítulo 16, en los versos 13 y 14, en donde leemos así. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Entonces es interesante, porque es lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca son discursos, son narrativas, son enseñanzas, son doctrinas. Entonces note que el dragón, la bestia y el falso profeta dice que proclaman estas cosas en las que se han puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para seguir manteniendo bajo el engaño a las naciones. Están promoviendo con sus enseñanzas, por ejemplo, la enseñanza de la inmortalidad del alma, el espiritismo. Y nos dice el verso en Apocalipsis, dice que estos son 3 espíritus inmundos.
En Apocalipsis 14, del 6 al 12, teníamos 3 ángeles. Y los santos son los que se relacionan con ellos. Pero aquí lo que tenemos es que son 3 espíritus inmundos. Y más adelantito dice que son espíritus de demonios. Es interesante. ¿Por qué? Porque en este duelo no es un asunto únicamente de carne y sangre, sino que las potestades sobrenaturales se encuentran involucradas. Es lo que dice Efesios, ¿no? Efesios dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, esto es. Y es interesante porque dice acá que los espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, dice que son a manera de ranas. Es a manera de ranas. Pero, ¿y esto qué representa? De seguro usted ha tenido oportunidad de considerar el comportamiento de las ranas. ¿Cómo es? Y usted sabrá que las ranas, en primer lugar, ¿qué hacen? Saltan. Es decir, hacen mucho movimiento, ¿no? Saltan. Segundo, las ranas hacen mucho ruido, especialmente cuando oscurece. No lo pierda de vista, ¿no? Cuando las tinieblas reinan, es como que eso alborota a las ranas, ¿no? Y entonces hacen un gran escándalo, ¿no? Es un gran ruido. Además de eso, las ranas atrapan a sus presas con la lengua. Con la lengua. Son animales que también la Biblia considera como animales inmundos. Y también son animales anfibios. ¿Y qué quiere decir un animal anfibio? Un animal anfibio es aquel animal que puede vivir en la tierra y que puede vivir en el agua también. Entonces son animales que tienen una doble vida. Animales que tienen una doble vida. Y es interesante también porque cuando usted mira un poquito acerca de las ranas, hay unas ranas que tienen unos colores preciosos. Son muy atractivas, muy bonitas, ¿eh? Es increíble, ¿no? Y curiosamente, hay ciertas ranas que así como son de atractivas y que llaman la atención, echan en su espalda un líquido, una especie de líquido, que es un veneno mortal. Es un veneno mortal. De hecho, dicen que hay indígenas en el Amazonas que utilizan precisamente estas secreciones de las espaldas de algún tipo de ranas para envenenar las puntas de las flechas que utilizan como sus armas. Entonces veamos un poquito, ¿no? Veamos. Nosotros tenemos que mirar, pues, este desempeño. Entonces mire a su alrededor, en donde encuentra un movimiento, en donde hay mucho salto, donde hay mucho ruido, donde se habla mucho de lenguas, y claro, donde también a menudo hay doble vida. Hay algún compadrazgo con el mundo, además de pretender servir a Dios, y que resulta como muy atrayente, ¿no? Como muy, muy atractivo. ¿Por qué? Porque produce emociones, ¿no? Fuertes. Entonces, claro, yo creo que no se necesita ser un genio para lograr identificar en dónde es que se puede mirar este tipo de fenómenos, ¿no? Además, dice acá que estos espíritus de demonios a manera de ranas, dice que hacen señales. ¿Y qué es esto de hacer señales? Bueno, son milagros, ¿no? Operan milagros, operan eventos sobrenaturales.
que también pueden incluir lo que algunos llaman apariciones. Otros dicen que escuchan voces y dicen, no, Dios me dijo. ¿Cómo sabe que Dios le dijo? Si lo que esa voz le dijo no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es Dios el que le habló, es un espíritu de estos. Y entonces, y dice que estos van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es decir, buscan el apoyo de los gobiernos, buscan el poder político, se asocian con la ONU. Eso es lo que hacen. Y dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es todo esto que he leído y he ido comentando en los ínterin. Es Apocalipsis 16, 13 y 14. Usted puede ir y mirarlo y reflexionar en esto y mirar a su alrededor. ¿A dónde ve esto, no? ¿A dónde están? ¿Cuáles son esas religiones que están allá precisamente manifestando estos fenómenos, estas ocurrencias, y que están buscando precisamente el respaldo político de la ONU y de los gobiernos de la tierra? Entonces, ahora, él dice que al final lo que está haciendo es, por medio de todo este engaño de milagros, de emociones, de lenguas, de saltos y de todo este tipo de cosas, de estos espíritus, los están reuniendo ¿para qué? Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice Apocalipsis 16, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, la gran batalla, la batalla final. ¿Y para qué lo lleva a Armagedón? Bueno, mire lo que dice Apocalipsis 19, versos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, los gobiernos, de capitanes, los poderes militares, y carnes de fuertes, de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí es donde termina la reunión de Babilonia. O sea, usted tiene que entender que si usted toma la opción de rechazar reunirse en el monte de Sión con el Cordero de Dios, entonces usted ya decidió por la opción de reunirse en Babilonia. Entonces, y que el final de Babilonia es llegar acá, es llegar al Armagedón. Aquí es donde termina. Y claro, Dios nos ha mandado y nosotros lo hacemos con gusto a que le digamos a usted estas verdades, para que usted tenga la oportunidad, habiendo comprendido esto, entonces que usted no llegue a parar ahí, que en vez de ir a parar ahí a donde dice que las aves de rapiña comerán la carne de todos los que decidan ir a esa reunión o reunirse ahí en Babilonia, en vez de eso, que usted tenga el honor y el privilegio de estar ¿con quién? Con el Cordero de Dios en el monte de Sión. Dios quiere llevarlo al monte de Sión. Dios no quiere que usted vaya a parar aquí. Entonces, claro, pero al final Dios respetará su decisión. Dios nos ha mostrado todo esto, pero la decisión es suya. Y claro, nuestro deseo y el deseo de Dios es que usted comprenda y que usted tome la mejor decisión de su vida. Mire lo que el Señor dice en Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. En todo el mundo, en los diferentes grupos religiosos, hay personas que son sinceras, que son honestas, pero que no han conocido estas cosas. No se las han dicho,
ni se las van a decir. Entonces, y claro, como no las han conocido, están ahí y Dios lo sabe. Y como Dios conoce el corazón sincero, Dios conoce el corazón honesto, Dios conoce la voluntad que tienen muchos de querer agradarle a Dios, entonces por eso Dios le llama ¿cómo? Mire qué bonito. Dios le llama pueblo mío. Dice, pero dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, la ira de Dios, la advertencia que hizo el ángel allá en Apocalipsis 14, ¿no? Que usted no vaya ahí, que usted salga. Si usted es de esta gente que Dios le llama pueblo suyo, porque usted ama a Dios, pero usted no sabía estas cosas, entonces a usted es que Dios le está mandando este mensaje. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y en San Juan, el capítulo 10 y el verso 16, Jesucristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, todavía están en Babilonia. Son sinceros. Y el Señor está diciendo, ¿qué dijo? Dijo, aquellas también debo traer. Bueno, pues como dijo antes, ¿no? Salid de ella, el pueblo mío. Y aquí el Señor dijo en Juan 10:16, aquellas también debo traer. ¿Y por qué las debe traer? Porque si se quedan en donde están, recibirán las plagas de Apocalipsis 16. La advertencia es bien clara. Lea, por favor, Apocalipsis 14 y lea Apocalipsis 16. Medite en ellos. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Y Jesús dijo, y oirán mi voz. Es decir, escucharán la palabra, escucharán lo que la Biblia dice. Y en Juan, el capítulo 10 y el verso 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, que los que no le siguen no son sus ovejas. Y entonces dijo, y habrá un rebaño. ¿Cuál es ese rebaño? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:12. Ese rebaño que simbólicamente es identificado como Sión, como Jerusalén. Habrá un rebaño, dijo. Y también dijo, y habrá un pastor. Y es interesante porque Babilonia ha secuestrado y mal usado este texto, ¿no? Al decir que habrá un rebaño y un pastor, entonces dicen que el rebaño es ese de Babilonia donde se está juntando, como decían los abuelos, chinche y talepate. Y que hay un pastor y que ese pastor es un hombre. Habrá un rebaño. ¿Cuál es el rebaño? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y un pastor. ¿Y cuál es el pastor? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Y Jesús lo dijo también. Yo soy el buen pastor. Ese es el rebaño y ese es el pastor. Entonces, a ese rebaño es al que usted debe pertenecer. A ese pastor es al que usted debe seguir. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es a Él. No es a ningún ser humano, no es a ningún político, no es a algún religioso que mezcla la política. No es eso. Es a Jesucristo y solamente a Jesucristo. La decisión es suya. Satanás presiona. Satanás busca obligarlo. Y por eso se asocia con los gobiernos y con los políticos. Para tener la capacidad de forzar, ¿no? Sin embargo, Dios no actúa de esa manera. Dios le respeta. Dios le llama. Dios le invita. Pero Dios no le obliga. Dios no le fuerza.
La decisión es suya. Y solamente suya. Su destino eterno estará determinado por la decisión que usted tome en el ejercicio de su soberana voluntad. Recuerde, hay dos reuniones. Una reunión es en Babilonia y la otra reunión es en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Y claro, usted decide a cuál asistir. Por supuesto. El deseo del Señor es que usted venga a su rebaño y que reciba a Jesucristo como su pastor. Que no se deje llevar por el engaño de Babilonia. Y a mí me llama la atención cómo Dios pone delante de nosotros ambas opciones. Note lo que dice Deuteronomio el capítulo 30 y los versos 19 y 20. Oigan lo que dice Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces luego agrega, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz, lo que está escrito, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, o sea, por la eternidad, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. Esta tierra, no, es la tierra nueva, la tierra restaurada, la tierra libre de contaminación, la tierra renovada, en donde ciertamente ahí no habrá miseria, no habrá crimen, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá problemas climáticos. Es esa tierra la que el Señor está ofreciéndole. Usted decide. Entonces, ¿a quién va a creer? ¿A los que están intentando remendar esta tierra corrompida? ¿O a Dios, que le ofrece cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales dice mora la justicia, es decir, donde rige el gobierno de Dios, el reino de los cielos? La tierra hecha de nuevo como era en el principio, ¿no? Cuando no había caído bajo maldición. Entonces, la decisión es suya. Con el Cordero o con sus enemigos, con Babilonia. Espero, y Dios también, de que su decisión sea la decisión de asistir a la reunión que se está llevando a cabo en el monte de Sión con el Cordero, y que se aleje lo más pronto posible de la otra reunión que se está llevando a cabo en Babilonia. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, damos gracias porque tu amor es tan grande que no nos obliga, que no nos fuerza, sino que nos concede la libertad para que nosotros podamos escoger. Dios, oramos para que el Espíritu Santo permita que cada quien entienda estas cosas con suma claridad y que cada quien haga decisiones para vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor, en Jesús. Amén. Estamos felices de haber recibido palabra de Dios. El tema que se estudió este día en voz del hermano Will Morán, 2 grandes reuniones. Felices estamos de haber aprendido tanto y de haber escuchado la palabra de Dios con ese mensaje precioso directo a nuestras mentes y corazones. Los esperamos el día de mañana a las 18 horas, hora El Salvador, con esta transmisión especial del Ministerio Digital Verdad Adventista y la serie titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. También les invitamos a que nos sintonicen a través de los medios aliados a Verdad Adventista. Ellos son Absas Channel, Radio Voces del Alma y también DMAC.
Se suman otros ministerios como vendrá Advent Ministry, Ministerio Hogar y Familia Central 2 y también Vida Adventista. Los esperamos el día de mañana en una reunión más. Y el tema programado, no se lo pueden perder. El tema es muy interesante y lleva por nombre Colapso a las puertas. ¿De qué tratará? Lo descubriremos el día de mañana. Te esperamos.